¿Están visualizando la pantalla? Sí, se visualiza bien. Bien. Entonces iniciamos. Bueno, vamos a ver hoy la práctica número 5, aplicación de la ecuación de Bernoulli. Y la aplicación que vamos a ver es el teorema de Torricelli. Bien. Nosotros sabemos, hemos escuchado, pero debemos saber realmente que la energía no se crea ni se destruye, sino realmente que se transforma. O sea, una forma de energía a otra forma de energía. Pero la energía prevalece, o sea, porque no habría mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la energía? Que va continuamente transformándose. Pasa de una forma de energía a otra forma de energía, pero jamás se destruye. Es decir, o sea, no existe energía, no tenemos energía cero, no es posible. Yo tengo un valor de energía y entonces en otro punto tengo otro valor de energía, o tengo otra forma de energía. Entonces puedo tener, la energía puede disminuir, la energía se puede transformar en otra forma de energía, pero no puede desaparecer. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, y el caso más sencillo, más evidente, yo agarro una moneda, la agarro con la mano, la levanto. Aquí la moneda tiene energía potencial, mucha energía potencial, pero cuando llega al suelo, entonces ya no tiene energía potencial porque estoy tomando como referencia el suelo. ¿Pero qué tiene? Tiene velocidad, entonces tiene energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Ha habido una transformación de la energía potencial a energía cinética. Bien. Cuando nosotros analizamos un fluido en movimiento, es decir, analizamos la dinámica de los fluidos, y con esto ya con la ecuación de Bernoulli nosotros iniciamos el estudio de la dinámica de los fluidos, es decir, ya el fluido no está estático, ya el fluido se está moviendo. Entonces, cuando un fluido se mueve, nosotros lo denominamos flujo. Es decir, el fluido que va por una tubería, que le llega a su casa, el agua que le llega a su casa por una tubería, realmente es flujo. Entonces ya yo tengo un fluido en movimiento que es un flujo. Existen diferentes tipos de flujo que vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto deben saber que cuando yo tengo un fluido que se está moviendo, realmente eso es un flujo. O sea, el fluido en movimiento es un flujo. Bien, entonces, cuando yo tengo un flujo de fluido, realmente, para que eso se pueda dar, existen tres formas de energía. O sea, ese flujo de fluido tiene tres formas de energía. ¿Cuáles son esas formas de energía? Tiene una energía potencial, tiene una energía cinética y tiene una energía de flujo. Bien. La energía potencial es la energía que nosotros conocemos, o sea, energía potencial. Aquí le expresamos nosotros en quién, en peso por unidad, o sea, por elevación. Entonces, ¿qué es esto? Recuérdense que el peso es quién, es la masa por gravedad, entonces por la altura. ¿Qué es esto? Realmente la altura es una diferencia de elevación. Entonces, esa es la misma forma de energía potencial que nosotros conocemos. Lo que pasa es que aquí está expresado en función del peso. Bien. O sea, todo flujo de fluido tiene una energía potencial asociada. Eso es lo que dice esta parte acá. ¿Qué pasa? Pero todo flujo de fluido, como hay dinámica de los fluidos, entonces tiene una velocidad. Entonces, esa velocidad me da entonces la energía cinética, expresada en términos del peso, es velocidad cuadrada sobre 2g. Esa es la misma fórmula, señores, que ustedes conocen. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Lo que pasa es que aquí estamos expresando ya esto en términos de peso. Entonces ahí nos queda siempre velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es lo que llamamos nosotros cabeza de velocidad. Y después tenemos realmente una energía que es protagónica, que es la energía de flujo. Fíjense, llamada a veces energía de presión o trabajo de flujo. Es decir, es la responsable realmente de provocar el trabajo del flujo. Es decir, entonces de provocar realmente esa energía, esa presión que requiere el fluido. Entonces, y es la energía de flujo. ¿Qué pasa? Nosotros expresamos esa energía de flujo como peso por presión sobre galma. Pero vamos a ver un poquito sobre esto. Bien, si ustedes se fijan, o sea, si ustedes, vamos a ver por acá, bueno, vamos a hacerlo por acá, chiquito. O sea, vamos a ver por acá, voy a bajar un poquito esto. Entonces, mira, está ahí, pero después se lo explico. Ustedes saben que el trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Es decir, cuando se ejerce trabajo. Se ejerce trabajo cuando yo aplico una fuerza y muevo un objeto. Ustedes agarran ahora mismo su celular donde está, lo mueven, ustedes están aplicando una fuerza, el celular se ha desplazado, entonces ustedes han realizado un trabajo. Perfecto, eso es trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. Pero nosotros sabemos una cosa, nosotros sabemos que la presión es ¿quién? Es fuerza sobre área. Pero de aquí yo puedo despejar a la fuerza y entonces me da que el trabajo es ¿quién? El trabajo es presión por área. ¿Por quién? Por la distancia. Pero yo sé que área por distancia es ¿quién? Es volumen. Entonces el trabajo realmente es presión por volumen. Fíjense que el trabajo que realiza un flujo viene dada por su presión y su volumen. Perfecto. Ahora bien, ¿a qué es igual el volumen? Nosotros sabemos que el peso específico es ¿quién? Es peso sobre volumen. Si de aquí yo despejo el volumen, yo tengo que eso es igual a ¿quién? Al peso sobre el peso específico. Entonces el trabajo es ¿quién? Es la presión. ¿Por quién? Por el peso sobre el peso específico. Fíjense que es esta fórmula que está acá. Entonces esa energía de trabajo, de flujo, es la energía de trabajo del flujo y viene dada por tiempo la expresión peso, presión sobre peso específico. Como nosotros ustedes van a ver que vamos a hacer una igualdad de energías, entonces como yo tengo el mismo peso, entonces se cancela y me queda entonces presión sobre gamma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sumo la energía potencial, la energía cinética y la energía del flujo, me da la energía mecánica total. La energía mecánica total. Entonces, esa energía yo la represento por él. Es la energía total. Y viene dada por tiempo la energía del flujo, que es la energía de trabajo, la energía potencial y la energía cinética. Como ya hemos visto, entonces, si yo le expreso en función de su peso, sería peso por presión sobre gamma, más peso por la elevación, más peso por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta figurita que está acá, señores, para mí es importante. Miren, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es, si ustedes ven un tubo, usted tiene un tubo de su casa. Usted es capaz, por ejemplo,
de abrirle o que sea la tubería transparente, vamos a verla así, transparente. Lo que yo le estoy diciendo que en cualquier punto que usted analice, cuando circula el agua por esa tubería, va a tener tres formas de energía. La energía de trabajo, energía de fluido o energía de presión, la energía potencial y la energía cinética. Eso es lo que yo hasta ahora le he dicho. Entonces, en un punto usted agarra y tiene esa tubería transparente y marca un puntito, ¡pa! Ahí, en un ramal de la tubería de su casa. Y marca en otro punto, o sea, pasa, después de ese punto marca otro punto, por ejemplo. Estamos acá, yo tengo mi tubería. Entonces aquí yo marco un punto 1, pero después marco un punto 2. Mire, señor, es sencillo entender eso. Lo que usted va a tener, o sea, la energía que hay en el punto 1 total va a ser igual a la energía que hay en el punto 2. ¿Y por qué va a ser igual? Porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, yo no voy a multiplicar energía, yo no la creo. Yo no la voy a destruir, no se puede, o sea, no viviríamos, sino que se transforma. Entonces, posiblemente en el punto 2 yo tenga más energía de velocidad, menos energía de velocidad, menos energía de presión, menos energía potencial. Pero en definitiva, si aquí tengo energía 10 joules, entonces en el punto 2 voy a tener 10 joules. Eso es claro. Entonces no puedo tener más ni menos. Tengo que tener los 10 siempre. Es más, en todo mi trayecto tengo entonces esa energía. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya le dije, si yo tengo entonces el punto 1, cuando yo analicé el punto 1, mi energía va a ser entonces en el punto 1, le voy a poner el apellido 1, entonces sería presión 1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2C, y esto todo multiplicado por el peso. Pero en el punto 2 voy a tener la misma energía, entonces sería lo único que tiene el apellido 2. WP2 sobre gamma más WZ2 más WB2 cuadrado sobre 2C. Pero ¿qué pasa? Como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Igual estas dos ecuaciones y me queda esta ecuación. Pero como yo lo que estoy analizando es la misma unidad de peso, entonces el peso se me cancela. Acá, pam, 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 se cancela. ¿Y qué me queda, señores? Y me queda la famosa ecuación de Bernoulli. Y con eso ya nosotros somos adultos. Nosotros iniciamos entonces ya el estudio de la dinámica de los fluidos. Recuerden, cuando ustedes le digan dinámica, donde sea, donde ustedes escuchen la palabra dinámica, dinámica es movimiento. Entonces ya nosotros iniciamos el estudio del movimiento de los fluidos con la ecuación de Bernoulli. O sea, ya nosotros somos adultos ya. ¿Por qué? Porque iniciamos ya el estudio real de los fluidos, ya, porque los fluidos se están moviendo. Entonces, a partir de esta ecuación ya es que nosotros analizamos ya el comportamiento entonces dinámico de los fluidos. Esta gráfica es lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes desde el principio. Fíjense, yo tengo el punto 1 acá y tengo el punto 2 acá. Si ustedes se fijan, como yo tengo tres energías, la energía potencial, miren la Z, tengo la energía de presión, miren la P sobre gamma, y tengo la energía de velocidad, que es B cuadrado sobre 2C. Como estoy en el punto 1, todo es 1. Entonces, ¿qué me dice esta gráfica? Fíjense, miren la energía que yo tengo por la elevación, es decir, la energía potencial en 1. Pero fíjense como el embudito la tubería está más alta en el punto 2, entonces ¿qué voy a tener en el punto 2?
más energía potencial, tengo más elevación. Pero fíjense que la presión también incremento la presión, entonces tengo más energía de presión. Y fíjense entonces que la velocidad, entonces aquí tengo mucha velocidad, pero aquí tengo entonces poca velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sume esta energía más esta energía más esta energía, me tiene que dar lo mismo que yo sume esta energía más esta energía más esta energía. Porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bien. Entonces nosotros ya nos sentimos contentos porque empezamos otro estudio ya de los fluidos, que es entonces su comportamiento dinámico. Esta alegría no va a durar poquito, porque realmente ustedes van a ver de que la ecuación de Bernoulli es una ecuación ideal. No sirve para realmente analizar la dinámica de los fluidos. ¿Y por qué no sirve? Porque si ustedes se fijan, cuando yo le hice el ejemplo a ustedes, aquí yo le puse un tubo. Pero para yo tener presión de fluido tengo que tener una bomba. Entonces yo tengo tubo, tengo bomba en un sistema. Pero yo también puedo consumir energía de fluido. Entonces, ¿qué pasa? La ecuación de Bernoulli es una ecuación ideal porque no contempla, o sea, ni la energía que agrega una bomba al fluido, ni la energía de pérdida que yo tengo por las tuberías y los accesorios, ni contempla la energía retirada. Entonces realmente la felicidad, dice un refrán por ahí, la felicidad en la casa del pobre dura poco. Es decir, es una ecuación ideal que sirve para muy poquita cosa. Ustedes se van a dar cuenta entonces de que Bernoulli reacciona y dice, no, espérate, esta ecuación no me sirve para nada. Entonces realmente, y transforma esa ecuación, eso lo vamos a ver en otra clase, en la ecuación general de la energía, que ya sí es la ecuación famosa y la más utilizada entonces en el estudio de la dinámica de los fluidos. Pero mientras tanto vamos a aprovechar un poquito del uso de la ecuación de Bernoulli. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Vamos a medir entonces la velocidad con la que sale un fluido de un depósito cuando yo le hago un orificio. Entonces vamos a ver esa velocidad. Eso me puede ayudar. Eso lo puedo hacer yo con la ecuación. De las pocas cosas que puedo hacer con la ecuación de Bernoulli. Bien. Entonces, esa velocidad, quien la estudió fue realmente, o sea, se constituyó en un teorema, y es el teorema de Torricelli. Torricelli estudió la velocidad con la que sale. Fíjense, con la que sale. Yo tengo un depósito lleno de un fluido, de un líquido, con la que sale ese líquido. Entonces ya esa velocidad nosotros la podemos entonces calcular utilizando la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo se emplea? Miren. En su libro, los depósitos que tienen esta figura significa para el autor que ese punto está abierto a la atmósfera. Y aquí también, no sé si se lo he dicho, por ejemplo, usted le puede poner 10 candados a su tinaco encima de su techo y asegurarlo, y que el tinaco que lo tengo asegurado y todo ese tipo de cosas. Si entra un rayo de luz sobre el agua que tiene depositado el tinaco, entonces tiene la presencia de la presión atmosférica. De la única manera de que usted no tenga presión atmosférica es que tenga aire dentro del tanque a presión y lo tenga sellado. Entonces ya es diferente. Pero no tiene sentido realmente usted tapar, porque tiene, si entra un hálito de luz, entonces tiene la presencia de la presión atmosférica. Eso significa que este depósito aquí sobre su superficie está expuesto entonces a la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce realmente
la atmósfera sobre nosotros, sobre la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo sobre la superficie marco el punto 1 y entonces yo le abrí ese depósito un orificio a una altura h. Y yo quiero saber entonces realmente la velocidad con la que sale ese fluido por ese orificio. Entonces planteo mi ecuación de Bernoulli, que dice P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2C es igual a P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2C. Cada término de la ecuación de Bernoulli, se expresa en unidad de longitud. Unidad de longitud. Y eso es claro. Fíjense que aquí yo tengo una elevación, o sea, una altura. Entonces la altura es longitud. O sea, o es metros, o es pie, o es centímetros. Entonces todos los demás términos, por ejemplo este término, que aunque usted diga, bueno, pero esto hay que hacer un análisis dimensional. P1 sobre gamma ya. Porque yo estoy sumando con metros. Si es metro, esto tiene que ser metro. Y esto que está aquí, B1 cuadrado sobre 2C, si esto es metro, tiene que ser metro. Si es centímetro, tiene que ser centímetro. Si es esto, o sea, es unidad de longitud. Entonces, los 6 términos de la ecuación de Bernoulli son unidad de longitud. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? Siempre que se analice la dinámica de los fluidos, se plantea la ecuación de Bernoulli o de la energía. Entonces, lo que yo tengo que evaluar cada término de esa ecuación con el sistema que yo tengo. O sea, porque esto es mi o sea, esta es lo teórico. Entonces yo voy a buscar eso, yo lo voy a llevar a mi sistema que yo tengo. A ver cómo yo aplico esa fórmula al sistema que yo tengo. Entonces, ¿qué hacemos? Le llamamos entonces 1 a la ecuación de Bernoulli, a la primera ecuación. Entonces evalúo cada uno de los términos. Empiezo por la presión 1. Fíjense, presión 1, ¿a qué es igual la presión 1? ¿Cómo? Yo estoy trabajando con presiones manométricas y la presión que yo tengo ahí es una presión atmosférica, entonces eso significa que la presión manométrica que yo tengo ahí es 0. ¿Por qué? Porque los manómetros miden presión a partir de la presión atmosférica, y como lo que yo tengo es presión atmosférica, entonces el reloj no va a marcar nada, 0. Entonces la presión en el punto 1 aquí, en el cogollito aquí en la superficie es 0. Bien. Ahora, la velocidad en la superficie, en el punto 1, la velocidad en la superficie de todo depósito se asume siempre que es 0. Yo tengo un vaso de agua, la superficie, eso yo no, para mí, o sea, la velocidad de la superficie la asumo siempre como 0. Siempre asumimos la velocidad en la superficie de los depósitos como 0. O sea, ya tengo entonces, si ustedes se fijan, ya he evaluado ¿qué? Ya he evaluado los términos siguientes. Ya tengo en verde este término. Tengo en verde este término. Tengo en verde, bueno, no le puse acá este. ¿Quién es Z1? Ajá, Z1, muy bien. ¿Qué pasa? Si yo tomo como referencia el punto de salida, entonces, ¿qué voy a tener acá? O sea, aquí yo tengo mi Z1 y aquí tengo entonces mi elevación 2. Vamos a ver acá, mi elevación Z2. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Este es Z1 y Z2. Después le voy a explicar ahora lo que hice. Vamos a seguir entonces. P2. P2 es ¿quién? P2 es 0. ¿Por qué? Porque el punto 2, fíjense que está acá. Como ya sale afuera, entonces, ¿qué yo tengo? Está expuesto a la atmósfera, entonces es 0. Entonces tengo la elevación en 2, que es este punto, Z2. Vamos a ver ahora, se lo voy a decir ahora. Y entonces tengo la velocidad 2, que es la velocidad que yo ando buscando. Es decir, esa es mi incógnita. Fíjense que esto es 0, esto es 0, esto es 0. ¿Y qué me queda? Si yo despejo la velocidad 2, sería entonces Z1 menos Z2 por 2 veces la gravedad. Pero si ustedes se fijan, si yo digo, si tomo como referencia esta línea por donde sale, entonces Z1, ¿cuánto sería? Z1 sería H. ¿Y Z2 sería cuánto? Sería 0. ¿Por qué? Porque el punto 2 pasa por
el nivel de referencia. Entonces, ¿qué tengo? Tengo H menos 0. Entonces me queda, eso es H, mírenlo acá. Entonces, en vez de yo tener Z menos 1 menos Z1 menos Z2, tengo entonces H. Y entonces me queda esta ecuación. O sea, la ecuación que nosotros estamos diciendo es que B2 es la raíz cuadrada de 2GH. Bien. Vamos a ver. ¿Qué significa esa ecuación? Sencillo, señores. Que la velocidad de salida de un fluido en un depósito depende de la altura del fluido de ese depósito. O sea, de la altura a la donde yo vaya a sacar el depósito. Entonces, mientras más bajo, es decir, mientras más altura tenga con respecto a la superficie, entonces la velocidad va a ser mayor. Si ustedes se fijan, existe una proporcionalidad directa entre la altura y la velocidad. ¿Por qué? Si yo paso esto para acá, o sea, cuando yo descomponga este asunto, ¿qué me va a quedar? Esto me queda B cuadrado sobre, o sea, me queda B cuadrado sobre H. Y eso es ¿quién? Es 2G. Entonces, fíjense, como tengo un cociente, la velocidad y la altura, entonces se comportan de manera proporcional. A mayor altura, entonces, mayor velocidad. A menor altura, menor velocidad. Si la altura es 0, entonces esto es 0. Esto es 0. O sea, si yo tengo acá arriba, esto es 0. Si por aquí es que yo hago el hoyito, entonces por ahí no sale nada, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Esto usted lo puede hacer ahora mismo si tiene un vasofón, lo llena de agua y le hace diferentes hoyitos, orificios, y usted se va a dar cuenta que el último orificio, el del fondo, es donde se va a alcanzar el chorro mayor, o sea, la velocidad va a ser mayor. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. Va a pasar esto, señor. Yo tengo un vaso, yo le abro diferentes orificios, suponiendo, y entonces, ¿qué voy a tener? Fíjense, en el último de los orificios voy a tener entonces el chorro mayor. En el segundo voy a tener un chorrito y aquí voy a tener un chorrito. O sea, el último va a ser entonces donde el chorro va a pegar más lejos. Eso es por eso. Y eso lo demostró entonces, esta ecuación se conoce como el teorema de Torricelli. Entonces, preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Están escuchando por lo menos? Sí, maestro. Claro, claro, claro. Muy bien. Entonces la práctica ya casi termina. Fíjense que nosotros vamos a hacer. Tenemos un recipiente, o sea, esto dice tapadera, estos son realmente un tapón. Cinta adhesiva, agua, un cronómetro, una regla y un medidor de vernier. Eso es para medir vernier, eso es para medir realmente, es un pie de rey, para que los que quizás están familiarizados. Es un pie de rey para los diámetros del orificio. Bien. Entonces un recipiente de 20 centímetros de diámetro, es decir, de 20 centímetros acá. Entonces, y hacemos perforaciones entonces, o sea, hacemos perforaciones. ¿Cuáles perforaciones? Hacemos perforaciones a 2 centímetros, a 1.5 centímetros y a 1 centímetro. Entonces, es decir, 1, 1.5 y 2. Bien. Tapar el orificio con cinta adhesiva y llene el recipiente con agua. Se lo tapo, porque si lo dejo abierto, en la medida en que voy echando el agua, se va a derramar, ¿verdad que sí? Entonces destapo
cada orificio y observo su comportamiento y relleno ya la tabla. Ya, fíjense qué fácil, esto es una cosa muy sencilla. Entonces, vamos a hacerlo con, fíjense, tengo una altura, o sea, tengo dos recipientes, una de 100 centímetros y una de 50 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos realmente a calcular la velocidad del fluido, entonces, para esos dos depósitos. Lo voy a hacer para, ¿quién? Para el primer caso de, o sea, para el caso de el orificio de 2 centímetros, el diámetro de 2 centímetros, perdón, este es el diámetro, esto es un diámetro, acá, no son orificios, sino son diámetros, esto es el diámetro, este es esto acá, o sea, acá, tengo un diámetro de 2, un diámetro de 1.5 y un diámetro de 1.5. La altura es que es diferente, o sea, yo tengo aquí una altura de ¿cuánto? Tengo en un depósito una altura de 100 y tengo en el otro depósito entonces una altura de 50. Eso es, ahora sí. De 50. Bien. Entonces vamos a hacerlo con el depósito de la altura de 100. El diámetro de ese recipiente es de 20 centímetros y el diámetro del orificio del hoyo es de ¿cuánto? De 2 centímetros. Entonces calculamos el área del depósito. ¿A qué va a ser el área del depósito? Que es esta área 1. Esta área 1. O sea, ¿cuál es esa área? Ese del depósito, esa área es esta. O sea, ese es el diámetro. Yo le llamo entonces, o sea, tengo este diámetro D. Y entonces este diámetro aquí debajo es el diámetro del orificio, que le llamo entonces yo D. Bien. Entonces, como se trata de un círculo, entonces pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo pi por 20 sobre 100 metros al cuadrado sobre 4. Eso me da que 0.0314 metros al cuadrado. Fíjense, y eso lo coloco yo aquí. Ese cálculo. Tengo el área del orificio, es pi por diámetro minúsculo al cuadrado sobre 4. Entonces, como el diámetro minúsculo, o sea, del orificio es 2, entonces, ¿qué yo tengo? Pi por 2 sobre 100, eso es para llevarlo, como tengo centímetros, para llevarlo a metros, dividido entre 100. Y eso me da entonces este valor, y eso lo coloco acá. Y entonces, por último, calculo la velocidad del orificio. Entonces, fíjense, del fluido. Entonces, de la velocidad del orificio, la velocidad del fluido que sale por el orificio. Sería 2 por 9.81, que es la aceleración de la gravedad. ¿Por quién? Por la altura. ¿Cuál es la altura? La altura del depósito. En este caso es 100, entonces sobre 100 para llevarlo a metros, fíjense, me da 4.43 y eso lo coloco acá. O sea, con esa altura es que él sale. O sea, sale la velocidad del fluido en ese depósito. Entonces, otra forma de calcularlo realmente es utilizando esta expresión. Velocidad sería el área 1 sobre la raíz cuadrada de 2GH sobre área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado. Entonces, fíjense que tengo todo. ¿Quién es el área 1? El área del depósito, 0.0314. La raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Cuál es la altura? La altura del depósito, 100 sobre 100. Sobre entonces las áreas al cuadrado. Fíjense que ya ustedes la tienen acá. Hacen esa diferencia, hacen ese cálculo y le da igualito también. O sea, le tiene que dar igual. Con los dos métodos tienen entonces ya el mismo cálculo. ¿Cómo se ve la práctica? O sea, se ve realmente los resultados. Fíjense. ¿Qué voy a tener? Fíjense, a mayor velocidad, a mayor altura, ¿qué tengo? Mayor velocidad. O sea, entonces ahí se ve claramente realmente el resultado. Y fíjense una cosa, que no depende de quién. Miren algo importante, la velocidad no depende del diámetro del orificio. Fíjense que para diferentes diámetros del orificio es 4.43 en el depósito de 100 y en el depósito de 50 para diferentes diámetros es la misma velocidad. O sea que no depende realmente
el diámetro del edificio. Pregunta, señores.